Eso todavía está siendo investigado y prefiero que sea la fuerza pública quien haga ese tipo de anuncios, pues por lo sensible de la investigación. Y sí, pareciera que es el ELN, y eso es algo que se tiene que seguir investigando. Mejor dicho, estamos en ello, y tan pronto tengamos resultados oficiales los anunciaremos. Mire, en agosto de este año, alcalde, Cali se vio sacudida por el atentado terrorista en la base aérea Marco Fidel Suárez. Allí hubo 8 muertos, 8 personas asesinadas, quiero recordar. El número fue muy alto. Hubo 8 muertos, 8 muertos en el ataque el 21 de agosto, 2 muertos en el ataque del 10 de junio, 2 muertos hoy. Estamos hablando de 12 colombianos, 12 colombianos asesinados por el terrorismo en el año 2025. Es algo francamente inaceptable. Nosotros desde la alcaldía hacemos lo que está a nuestro alcance. Nosotros tenemos el presupuesto de seguridad más alto de la historia de Cali en este momento, y el año entrante será más alto, va a ser de 180.000 millones de pesos el presupuesto de seguridad del 2026. Yo recibí un presupuesto de seguridad de 60.000 millones. Vamos a invertir además 150.000 millones adicionales del proyecto Invertir para Crecer, para fortalecer las capacidades de comunicaciones y logísticas de la policía, y también trabajando con la justicia, con la fiscalía y con las fuerzas militares. Nosotros ponemos de nuestra parte, pero repito, si el gobierno nacional sigue disminuyendo el presupuesto de seguridad de Colombia, como lo vienen haciendo, más de un 30% desde que empezó el gobierno de Gustavo Petro, si siguen disminuyendo las capacidades estratégicas de Colombia, como la superioridad aérea, como la capacidades de inteligencia, pues lo que vamos a seguir viendo en nuestro país es estos tipos de oleadas de terrorismo. Y como yo lo decía hace algunos meses, lo que ven en el resto de Colombia que está pasando en Cali, prepárense, porque va a pasar en el resto de Colombia si el gobierno nacional no actúa. Ya lo vimos como hasta en Tunja pusieron una bomba. Creo que en Tunja no ponen una bomba desde la guerra de independencia, y hasta en Tunja pusieron una bomba. Entonces estamos en una situación compleja. Nosotros estamos poniendo de nuestra parte, estamos parados en la raya, pero sí el gobierno nacional debe priorizar la seguridad de los colombianos. Sobre eso quiero preguntarle, alcalde. Son al menos 4 atentados terroristas este año que dejan 12 civiles asesinados en Cali. Son 5. Son 5 atentados terroristas de grandes magnitudes. El gobierno nacional, el Ministerio de Defensa, ¿les han aumentado las capacidades de protección de la ciudad? ¿Hay una reacción del gobierno para poder reforzar la seguridad en Cali? Nosotros después del 7:04 minutos, es el alcalde de Cali, Alejandro Eder, reconectando a esta hora desde la capital del Valle del Cauca. La última pregunta que le formulábamos acerca de la colaboración del Ministerio de Defensa. Alcalde, lo escuchamos, recuperamos la comunicación. Sí, que nosotros después de los ataques del 10 de junio, en coordinación con el comandante de la policía de ese entonces, el general Triana, logramos que se desplazara el bloque de búsqueda contra el terrorismo aquí a Cali. 700 hombres y mujeres que nos ayudaron a desarticular toda la red de terroristas de la Jaime Martínez que se había arraigado en Cali. Creo que eso fue tan efectivo, ese trabajo, que las bombas del 21 de agosto las mandaron de otro lado, las mandaron del norte del Cauca. Además, esas bombas solo estuvieron en Cali, esos 2 camiones solo estuvieron 7 minutos en Cali. Pero estuvieron 4 horas por carretera desde el norte del Cauca. Y ahí es donde yo digo, ¿qué pasa con las capacidades de inteligencia? Hoy todavía tenemos el bloque de búsqueda, aunque está haciendo trabajo más ampliamente, no solo en Cali, sino también en Buenaventura, en el norte del Cauca, pero la verdad es que se necesita más trabajo no solo en Cali, se necesita más trabajo en toda la zona de influencia, en el norte del Cauca, que queda media hora de donde yo estoy ahorita, en la parte alta de Jamundí, en el sur del Valle del Cauca. Si nosotros vemos cómo ha ido creciendo la violencia y el terrorismo en el país y en nuestra región, pues francamente es algo inaceptable. Nosotros los colombianos no podemos permitir este retroceso. Es absurdo que nosotros estemos otra vez en una situación de estas. Sí, alcalde, hace tal vez un mes larguito, usted publicó en sus redes sociales la llegada de unas, no sé, como unas tanquetas del ejército, que inclusive el presidente Petro le dijo que por qué no le agradecía, que era él el que había tomado la decisión. ¿Cuánto duró ese operativo?
Pues estuvieron más o menos un mes. Esas son las fuerzas especiales de las fuerzas militares. Estuvieron aquí, creo que fue un mes largo. Y digamos que en términos generales, si vemos, nosotros hemos logrado blindar a Cali. Digamos, ya pasaron, pues nosotros vimos en abril hubo una bomba, a las 2 semanas en mayo hubo una bomba, el 20, finales de abril hubo una bomba, después como el 17 de mayo, después el 10 de junio. Ahí con el trabajo del bloque de búsqueda logramos frenar esa avanzada terrorista y nos pusieron las bombas el 21 de agosto, 2 meses después. Todas esas fueron la Jaime Martínez. Ahí se logró darle unos golpes contundentes a esos y ahorita, 3 meses después, pues entonces nos ponen este artefacto hoy. O sea, se viene haciendo el trabajo, pero se necesita más. Pero ¿y entonces qué había mejorado en Cali para que se llevaran estas fuerzas especiales? Yo creo que más que se haya mejorado en Cali, es que se está deteriorando la situación por todo el país. Entonces, aquí lo que se tiene que hacer no es estar rotando la fuerza, sino que se tiene que aumentar el presupuesto de seguridad. Tiene que ser por lo menos lo que era antes. Ahí estuve viendo unas cifras que cuando inició el gobierno del presidente Petro, el ejército tenía 240.000 efectivos, hoy tiene 170.000. Eso es una disminución de 70.000 hombres del ejército. Eso es demasiado. Si nosotros vemos el caso de las horas de vuelo de la Fuerza Aérea, han disminuido tremendamente. Si vemos la flota de helicópteros de Colombia, me dicen que el 70% está en tierra por falta de mantenimiento. Pues por Dios, ha habido un deterioro general que lo que termina generando es que estos grupos que están tremendamente ricos por sus economías ilegales se van fortaleciendo y cometen actos de este tipo, de este tipo de ataques terroristas. Por eso el llamado es, pues el presidente Petro ya va de salida, pero pues en lo que le queda, pues ojalá priorice la seguridad de los colombianos. Eso no tiene nada que ver con ideología. ¿Quién quiere que los terroristas estén matando a los ciudadanos de un país? Por Dios. Y lo que necesitamos es que el próximo presidente de Colombia recupere la inversión en seguridad, porque si no hay seguridad no hay nada. De 240.000 a 170.000 hombres se ha reducido el número de integrantes del ejército, nos informa a esta hora el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Alcalde, lamentamos mucho esta situación, lo acompañamos a usted y a todos los caleños luego de este atentado que deja a otros 2 integrantes de nuestra fuerza pública asesinados. Y le quiero mandar un mensaje muy especial a todos los policías de Colombia, a sus familias, a los soldados de Colombia, decirles que mucha fuerza, que no olviden que la mayoría de los 7-8 minutos, alcalde, el mensaje a todos los integrantes de la Policía Nacional después de este atentado terrorista en el marco del paro armado del ELN. 7-8 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Hola amigos de Blue, una feliz Navidad para todos ustedes. Soy Johncito Hágame Famoso, director del Club de la Calle, y para todas las familias y todos nuestros oyentes de esta hermosa cadena, quiero desearles de parte de todo el equipo de la Calle y de parte mía también una feliz Navidad. Que la pasen muy bien en familia, con amigos y siempre con el amor de Dios. Llegó el director de la Policía de Cali al sitio y aunque no se ha confirmado cuál es el responsable de este atentado terrorista, ocurre en el 7-9 minutos, Felipe. Me comentaba la misma fuente que me decía que este es un globo sonda, es un tubo de ensayo del ELN intentando mirar cómo actuarían si hay una intervención militar de Donald Trump en Venezuela. Que muy seguramente una vez terminado este ciclo de actos terroristas, de hechos violentos que ya deja 4 personas asesinadas, Felipe, porque no son solamente los 2 policías en Cali, es una trabajadora, un empleado de una ambulancia en el oriente del país, es una funcionaria del peaje de la Lizama herida, es destrucción, zozobra en gran parte de Colombia, que muy seguramente después de esto el ELN va a anunciar una tregua navideña para quedar supuestamente como los salvadores, después de sembrar de terror el país, tan queridos y tan amables los terroristas del ELN anunciando una tregua navideña. Es lo que están pensando que podría pasar desde las autoridades y desde la información de inteligencia que se tiene. Pero lo real y lo cierto, Felipe, es que aquí no hay ninguna posibilidad de que haya diálogo en este gobierno ya con el ELN. Me parecería que sería un acto absolutamente inaceptable del gobierno que de nuevo el presidente volviera a llamar hermanos a los terroristas del ELN a una mesa de negociación.
Pues el presidente no ha querido entender que la paz total fracasó y que gracias a la paz total se fortalecieron los grupos narcoterroristas, bueno, redundancia, al margen de la ley. Él sigue insistiendo en eso, él sigue insistiendo y lo va a hacer hasta el 7 de agosto, pues porque ese es su talante, y no entendió que en vez de haber logrado la paz, que como bien lo decía esta mañana Héctor, se le advirtieron los expertos, bueno, en fin, muchas personas, él sigue empeñado en eso. Yo ya no sé si porque cree que la va a lograr o porque en el fondo del alma de alguna manera se deleita viendo cómo los grupos al margen de la ley se fortalecen. No, yo ya no lo tengo claro. Me resisto, Felipe, a creer que el presidente de la República tenga siquiera un sentimiento medianamente de satisfacción con lo que está pasando. Sí, no, esa hipótesis no hay que considerarla, pero... Eso no lo tengo en mi ecuación. Esa hipótesis sí hay que considerarla. No, yo no le digo que sea la correcta, creo, Héctor, Felipe, pero hay que considerarla. Pero es que francamente, pues digamos, no cabe en la cabeza que uno pueda imaginar que el presidente de la República, o cualquiera, pues quiera fortalecer unas organizaciones armadas que hacen tanto daño y que le hacen tanto daño a su gobierno y a su propuesta política. Porque mire, el principal efecto que se produce con este... Hombre. No, lo único que le importa a él, Felipe, es esto, que es esto que voy a decir, el efecto político de un escalamiento del conflicto armado en Colombia, como esto que está pasando con el ELN y como lo que va a pasar con las disidencias de las FARC después de los bombardeos y etcétera, es que la gente está más dispuesta a votar hacia la derecha, hacia propuestas de mano fuerte, de mano dura, etcétera. Eso es obvio, es un resultado absolutamente pues obvio, que la gente lo que va es a irse hacia allá. Si la propuesta, es decir, si el dilema en la época electoral es el tema de la seguridad, pues no hay duda que gana un candidato de derecha e incluso de ultraderecha. Y pues eso el presidente de la República, yo creo que lo tiene que saber. Y eso, a diferencia de lo que cree Felipe, yo sí creo que a eso a él el constreñimiento ilegal de esos grupos es que fortalecidos a los electores. Ese es un buen punto. Porque una cosa son las ciudades, para alimentar el debate. Una cosa es el electorado en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, pero y otra cosa es las regiones del país donde otra cosa es en Cauca. Claro. Allá evidentemente hay constreñimiento de los grupos ilegales para que voten por X o Y candidato. Pero yo le digo, el deterioro en la seguridad, y no lo digo yo, lo dicen las encuestas, es el legado más perverso del gobierno actual. De manera consistente, todas las encuestas y la última de Inbamer lo que muestran es para los colombianos el principal problema en este momento es la inseguridad, es la violencia urbana y rural. O sea, aquí no hay diferencia, porque en las ciudades está presente el terrorismo y el vandalismo y el bloqueo, y en el campo volvió el secuestro, volvió la extorsión. El tema de la extorsión tiene azotadas regiones enteras de Colombia. Entonces, definitivamente esto debe tener un impacto en las elecciones próximas, entendiendo además que no es una propuesta, y yo ahí discrepo de Héctor, exclusivamente de la derecha. La seguridad es un bien público, lo tendrían que proteger absolutamente todos los candidatos. Lo que pasa es que por ser condescendientes con los grupos ilegales, muchos de ellos sencillamente no dicen las cosas con todas las letras. No hay ningún tipo de sustentación ideológica para justificar este terror y esta muerte de policías y este atentado contra las instituciones permanente que ha marcado además todo el gobierno de Gustavo Petro. 15 minutos, Luis Ernesto, sobre la paz total y el ELN en un paro terrorista. Este paro armado, estas inaceptables treguas navideñas y todas estas barbaridades del ELN
tienen solo un propósito, y lo tenemos que tener claro los colombianos. Aplica también para otros grupos al margen de la ley, como la Segunda Marquetalia, y todos estos que se ponen un brazalete de lucha revolucionaria, pero realmente son narcotraficantes y extorsionadores. Y es una constituyente. Los grupos al margen de la ley consideran que hoy la única forma de conducir una negociación con el Estado es si de por medio está una constituyente. Eso lo pidieron durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que cerró de manera sistemática la puerta a esa posibilidad, y por eso es tan delicado. Y por eso es tan delicado cuando el gobierno abre esa puerta, cuando, a pesar de que la había cerrado en campaña en el 2022, recientemente el presidente Gustavo Petro y otros del Pacto Histórico hablan de constituyente. Tengamos claro que la constituyente es una exigencia de estos delincuentes para sentarse a negociar, y con ellos, lamentablemente, entonces, como lo han mi tesis demostrado en estos 4 años, tan loca. no hay nada que negociar. No, pero entonces mi tesis no está tan descabellada, Luis Ernesto. Sí, lo que pasa es que esa hipótesis implicaría que habría delitos de por medio, Felipe. Pero es que un funcionario público disfruta o conesta o apoya o celebra que haya un atentado terrorista o que haya una oleada terrorista. Voy a darle Felipe, 4 elementos voy a darle 4 elementos. Y yo no lo veo ahí en realidad. Voy a darle 4 elementos objetivos. Señor. No los voy a calificar. Son simplemente lo que ha pasado. 1, debilitamiento de las fuerzas militares. 2, fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. 3, infiltración de alias Mordisco y de las disidencias Ricardo, en las altas instancias del gobierno. 4, intervención de la senadora Isabel Zuleta para evitar operativos de las fuerzas militares. Y quinto, disminución del presupuesto en seguridad. Bueno, sobre lo último ya el ministro la absolvió, ¿no? Dejémoslos ahí sobre la mesa, esos elementos, para finalizar en esta primera intervención. Aurelio, 7:17, ya voy con los deportes y la final del fútbol colombiano desde Ibagué. Yo creo que no hay colombiano que pueda asegurar que la paz total se arrimó siquiera a cualquier éxito. Eso fue un fracaso absoluto sobre esto. Y eso que nos falta un capítulo, Felipe, le falta el capítulo del proselitismo armado para la próxima campaña electoral, que es de los que a mí más me preocupa. Entonces, sí, esto está alborotado, esto está aquí alborotado, y entonces y los señores de Calarcá y los señores del ELN van a hacer proselitismo armado en la próxima campaña electoral, que ese es como el culmen de todo el fracaso. Entonces yo ya no reparo solamente en lo que ha pasado, sino en lo que viene, y sobre todo en lo que viene con el próximo gobierno. O sea, el próximo presidente de Colombia, ¿qué va a hacer con este lío? Este es de los líos más grandes que tiene Colombia. Vamos a seguir con el cuento de todas estas pausas que permitían para que estos grupos se expandieran. Vamos a seguir permitiendo que esos grupos narcotraficantes terminen investidos de un cariz político. Yo le anticipo, la inmensa mayoría de los candidatos presidenciales hoy dicen que acabarían con la paz total, a excepción de Iván Cepeda, que es el candidato del continuismo. Eso es lo que le puedo decir de lo que hasta hoy conocemos. Ya regresamos con más detalles sobre lo que está pasando con el paro armado. Hablamos en segundos del regreso a Colombia este fin de semana de la ex primera dama Verónica Alcocer, 7:19. Estás escuchando Blue Radio. Hoy no te pierdas la final del fútbol profesional colombiano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El Deportes Tolima en su estadio en el Manuel Murillo Toro a la hazaña, claro, frente al Junior de Barranquilla, que tiene la ventaja. ¿Quién ganará? La ventaja la tiene el Junior. Hoy desde las 7 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. 7:19 de la mañana. Llegó el director de la policía de Cali al sitio y aunque no se ha confirmado cuál es el responsable de este atentado terrorista, ocurre en el marco del segundo día del paro armado, del paro terrorista que decretó el ELN, que deja 23 ataques en 6 departamentos. Antioquia, Cauca, norte de Santander, Santander y Cesar son las zonas más afectadas. Esa misma guerrilla, el ELN, atacó el oleoducto Caño Limón Coveñas en la Gloria Cesar, quemó un camión de carga en Cauca
Cauca, en la vía panamericana, dejó abandonado un paquete con banderas del ELN muy cerca de Flandes y del Espinal en el departamento del Tolima, atravesó una tractomula en la vía Pelaya y Aguachica en el Cesar, y en Antioquia van 7 ataques. El más reciente es un hostigamiento en el sector de Valdivia, el mismo punto donde fue incinerado un bus de servicio público. Allí un niño resultó herido. Hola a todos, soy John Jaime Osorio, periodista deportivo de Blue Radio. Quiero enviarles un abrazo y una muy alegre Navidad a todos, que disfruten, que celebren, pero sobre todo que sean solidarios en esta Navidad en particular. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 20 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la finalísima de la Liga Betplay Dimayor en Colombia. Hoy aquí en Ibagué, un clima fantástico, una mañana primaveral para este juego de vuelta después del 3-0 que marcó el Junior en condición de local. Ahora la película se vive aquí en el departamento del Tolima. Primero, con un banderazo multitudinario, la concentración del Pijao fue esto, fiesta pura. Ustedes ven las imágenes en nuestro canal de YouTube y a través de Ditu, del apoyo, de la ilusión, de la fe y claro, buscando el milagro. Tolima va por la remontada. Y un poco de esa reflexión y de esa misma ilusión es lo que tiene claro el técnico Lucas González, un entrenador que va tras el sueño, primero de lograr esta hazaña y segundo, de alcanzar por primera vez una estrella en el fútbol profesional colombiano. El mensaje para los chicos ha sido claro, es difícil pero no imposible. Ellos son conscientes de eso, ellos sabemos todos que Junior es un gran equipo, tiene muy buenos jugadores, merece estar en donde está en la final, pero también lo merecemos nosotros. Entonces, si ellos lo hicieron en 45 minutos, nosotros tendremos 90 para intentar igualarlos o superarlos. Y vuelvo y repito, va a ser difícil, pero no imposible. Va a ser difícil, pero no imposible, es la consigna del técnico del conjunto Pijao. La otra cara la veo el Junior de Barranquilla, les decíamos, viene ganando la serie 3-0, trae la cabeza fría, optimismo sí, pero no confianza absoluta. Y eso que hubo un carnaval a la salida del equipo barranquillero en casa. Caravana de acompañamiento, pero los pies en la tierra. Es el mensaje claro del técnico Alfredo Arias para esta segunda película que hoy viviremos aquí en el Manuel Murillo Toro. Es otro partido, se inicia de 0-0 y es lo que vamos a plantear nosotros. Nosotros erramos 3 o 4 también. Si hubiésemos tenido la misma efectividad que usted pide para el otro lado, capaz que terminaba por más goles. Eso quiero pensar yo de mi equipo. Y es lo que quiero para mañana, que no pensemos que tenemos que defender 3 goles, sino que nosotros podemos ir por un gol o por 2, porque estamos quitados para ello. Claro, hay algo para establecer y bien lo plantea el técnico Arias. Hablemos de los números. Tolima, ¿cómo puede ser campeón? Ganando por 4 goles de diferencia. Ahí automáticamente estaría dando la vuelta olímpica en casa. O por 3 tantos y todo se iría a definición de cobros desde el punto penal. El Junior, ¿qué necesita para alcanzar su estrella número 11? Ganar, empatar o incluso podría perder por 2 goles de diferencia. Lo cierto es que va a ser un cara a cara fenomenal. El dueño de casa tiene a un Juan Pablo Nieto que es su cerebro y líder para esta final, y el Yuyu a un José enamorado que anda encendido, es el as tiburón de la final, ya marcó 2 goles en los 90 minutos de la ida. No estará Sebastián Guzmán, expulsado, es la baja sustancial que tiene el Vinotinto y Oro, y Junior con la tranquilidad y la ventaja de estos 3 goles. El árbitro será Andrés Rojas, el bogotano, para la confrontación que tendremos hoy aquí en la capital musical de América. Tolima Junior a las 7:30 de la noche va a rodar la pelota y a las 7 de la noche comenzará nuestro servicio del equipo deportivo de Blue de esta gran fiesta del fútbol profesional colombiano. Y en nuestro primer bloque, para nuestro cierre, otra vez en el radar internacional los colombianos. Lamentablemente no fue positivo. Pataleta de John Hader Durán, vuelve y juega, esta vez por la Liga Turca al minuto 68, ganaba 3-0 el Fenerbahce, salió en reemplazo de ese Szymanski, su compañero, y John Hader no le quiso dar la mano a su técnico, a Domenico Tedesco, así que hoy de nuevo está
está encendida la prensa con duras críticas para el colombiano Durán. Y en la NBA, de la que hablaremos en detalle más adelante, tremenda noche de Nikola Jokic, 12 triples dobles, marcó 39 puntos, 15 rebotes, 10 asistencias y sus Nuggets ganaron en tiempo extra 128-125 frente a los Rockets. Está encendida la conferencia oeste del mejor baloncesto del mundo. Nosotros regresaremos más adelante desde Ibagué, donde palpitamos la finalísima del fútbol profesional colombiano a esta hora, aquí en Mañanas Blue, 7:25. Continúen con nosotros. Estás escuchando Blue Radio. Hoy no te pierdas la final del fútbol profesional colombiano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El Deportes Tolima en su estadio en el Manuel Murillo Toro a la hazaña, claro, frente al Junior de Barranquilla que tiene la ventaja. ¿Quién ganará? La ventaja la tiene el Junior. Hoy desde las 7 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Una de las emociones que los humanos tenemos para adaptarnos a las situaciones es el enojo, la ira. No está mal tener ira. Lo que está mal es cómo lo gestionamos. Sí, si lo gestionamos como una fuente de violencia, de dañar al otro, de dañarnos a nosotros mismos, de perder el control, no está bien. Pero si somos capaces de expresarla de manera adecuada, de usarla como motivación para dar lo mejor, seguro es una gran experiencia. Por eso hoy te invito a gestionar tu emoción, aceptar la ira que tienes, aceptar esa reacción y a tratar de expresarla con inteligencia, con sabiduría, con responsabilidad. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, hola, mi nombre es Jessica Gutiérrez, periodista de Blue Radio, y quería desearles a todos los oyentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que nos sigan sintonizando y viendo por acá en YouTube, porque en Blue le ponemos cara a la radio. Un amanecer sombrío con un atentado terrorista en Cali que dejó 2 policías asesinados. Ocurrió en el barrio Mariano Ramos, muy cerca del Coliseo María Isabel Urrutia, en una zona populosa de la capital del Valle del Cauca. Las víctimas son 2 patrulleros que iban en una moto y a su paso fueron activados los explosivos. Hubo 2 detonaciones muy fuertes a las 3:50 de esta madrugada. La primera a las 4:10 de la mañana, la otra en la capital del Valle del Cauca. Fueron trasladados los 2 integrantes de la policía a la clínica Valle de Lili, donde finalmente se confirmó su muerte. Es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 28 minutos. Hoy iniciamos las novenas en Colombia. Esta no es solo una tradición repetida cada mes de diciembre. Yo creo que es una experiencia íntima que despierta algo profundo en nuestra memoria afectiva. Las novenas tienen esa capacidad de unir lo cotidiano, lo sencillo, con lo sagrado. En el espacio de lo familiar nos encontramos con el dueño de la vida. Son días en los que las luces parecen más cálidas y en el que nos podemos acercar a las personas con el corazón abierto. Cuando comienzan las novenas, el país entero entra en un ritmo diferente. Se abren las puertas de las casas, se encienden velitas en los balcones y llega el olor a natilla y a buñuelos. Todo eso se convierte en un mensaje especial. No es casualidad que esta tradición se mantenga durante tanto tiempo. Pero ojo, más allá de lo festivo, las novenas nos recuerdan un mensaje central. Y un mensaje necesario en estos días, después de todas las noticias que escuchamos, y es la esperanza. En cada oración, en cada villancico, en cada silencio que hacemos, hay que preparar el corazón para construir un mejor país, para comprometernos desde la unidad a hacer que este país sea cada día mejor. Iniciar las novenas también es una oportunidad para mirar a los otros y para mirarlos con compasión. Ver al vecino que llega y que nos da un buñuelo, que nos da una natilla, verlo como ese ser humano que nos necesita, saludar al familiar, estar cerca de las personas que amamos. Es un momento para comprometernos a construir desde el respeto, desde la esperanza, desde la solidaridad, un mejor país.
Este país lo construimos entre todos y este tiempo de las novenas es una gran oportunidad para hacerlo. Estás escuchando Blue Radio. Hoy no te pierdas la final del fútbol profesional colombiano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El Deportes Tolima en su estadio en el Manuel Murillo Toro a la hazaña, claro, frente al Junior de Barranquilla que tiene la ventaja. ¿Quién ganará? La ventaja la tiene el Junior. Hoy desde las 7 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Hola a todos, soy Alejandra Bello, periodista del informativo de Blue y quiero desearles feliz Navidad y un próspero año nuevo, que compartan con toda su familia y que tengan siempre a sus seres queridos al lado para darles un gran abrazo. Hay quejas de la población civil, hay quejas de la Cámara Colombiana de la Infraestructura y de los transportadores de carga porque son los blancos de estos ataques terroristas en los peajes de Cabildo y La Lizama, en la Ruta del Sol 3, en las troncales del Magdalena y en la vía Popayán y Santander. Para el presidente Petro, ya no son los amigos del ELN, ya no son los hermanos, como los llamó hasta hace algunos días. Ayer les dijo traquetos disfrazados de guerrilleros y le dio la orden al ministro de Defensa de actuar para que en Navidad no maten a nadie. Esa orden lamentablemente no ha podido ser cumplida. Ya hay al menos 2 víctimas fatales en este paro terrorista del ELN, un paro desde todo punto de vista absurdo. 1, porque son un grupo criminal y no tienen derecho alguno a hacerlo, y 2, porque el pretexto es en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El prófugo Carlos Ramón González sí que sabe vivir sabroso. Mientras en Colombia la Fiscalía lo busca con circular roja de Interpol por ser el cerebro de la red de corrupción que desplegaron en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, él está de parranda en Nicaragua. Baila a ritmo de vallenato por cuenta de la Noche Vallenata Colombia, una fiesta organizada por la Cancillería colombiana el pasado 11 de diciembre en el Salón Cristales del Teatro Nacional Rubén Darío. Son los lujos que se da como asilado de la dictadura, ante quien abogó el propio gobierno nacional a través de su delegado de Asuntos Culturales y de Negocios, Óscar Muñoz Giraldo, que también aparece en los videos de parranda. Pero mientras estos 2 funcionarios estaban parrandeando con plata pública, Felipe, regresó a Colombia para Navidad la ex primera dama de la nación, Verónica Alcocer. Ajá. Ella no me diga. Había estado varias semanas en Suecia, en Estocolmo, y regresó este fin de semana. Estuvo el día de ayer, estuvo este lunes en la Casa de Nariño, estuvo saludando a viejas amigas, estuvo dándose una vueltica por el despacho de su ex esposo, el presidente Gustavo Petro, y lo que nos confirman es que regresó en vuelo comercial. No hubo al final necesidad de ninguna operación rescate como la que había anunciado el presidente Gustavo Petro en su momento, cuando había atribuido indirectamente a la inclusión de la ex primera dama Verónica Alcocer en la lista Clinton. Pero no, Ricardo, yo tengo esa duda, porque los privilegios son de primera dama, pero la condición del matrimonio ya no existe. Pero fíjese que no hay obligaciones, pero sí derechos. No tuvo privilegios para regresar porque no le mandaron ningún avión, no le mandaron el avión presidencial, por ejemplo. No, pero vive en la Casa de Nariño. No vive en la Casa de Nariño. ¿Ya no? No, ayer estuvo de visita. Okay, pero ella no vive ya en la no Casa es de Nariño. primera dama. No. No, perdón. Las camionetas. El que no vive en la Casa de Nariño es el presidente. Bueno, en cualquier caso, no viven juntos. No viven juntos, yo no sé. Bueno, pero entonces todo ese show de que estaba atrapada en Suecia, que la niña tuvo que ir a verla, que no sé qué, paja todo. Pues Felipe, aquí llegó en vuelo comercial. Felipe, al final lo que pasó... La pregunta es ¿quién le compraría ese tiquete? Felipe, ¿quién pagaría por ese tiquete? Felipe, yo creo que ni siquiera tuvieron necesidad de que otra persona lo comprara por ella. Hace unas semanas... Ella, pero si ella está en la lista Clinton, ¿cómo lo pagó? ¿En efectivo o qué? No, pero pues posiblemente, no lo sé. Pero cuando se habló por primera vez de que la primera dama, Verónica, o ex primera dama ya, Verónica Alcocer, estaba en Suecia, ella tenía tiquete de regreso para el país, tenía tiquete vía Air France para volver, y ella no se presentó al counter al regreso. Eso lo contó justo acá, sí. Entonces, digamos que
no creo que tuviera muchas dificultades para el regreso. El tema de la compra del tiquete es otra cosa, pero lo real y lo confirmado, Felipe, es que doña Verónica Alcocer ya está en Colombia de una manera muy silenciosa, muy discreta. Llegó el fin de semana y estuvo este lunes 15 de diciembre va a pasar su novena de aguinaldo pues con su hija, me imagino, ¿no? Claro, pero se confirma que todo el pronunciamiento, tanto de la Casa de Nariño como del presidente, pues fue una manipulación para victimizarse. ¡Carreta! Claro, pero para victimizarse y generar solidaridad. Sí, pero a ver. Pero claramente, pues ella no había vuelto porque no había querido. Y se fue porque quiso, además. Ahora, la gran discusión exactamente es legal. Aunque desde la Casa de Nariño me dicen, pues, cuando el presidente dijo que nadie no está obligado a decir qué pasa en su corazón, y cuando él dijo que ya estaban separados, pues ese simple pronunciamiento del presidente es suficiente para señalar que doña Verónica Alcocer ya no es primera dama. Me dicen otras personas que no están seguros de Ricardo, si se necesite o no una confirmación del divorcio. Pero ya sabemos que tiene el presidente en el corazón. Amor, él dice que es adicto al amor, Felipe, pero fíjese que a propósito ¿o acaso de los no lo vimos paseando en Panamá? No, pero Felipe, digamos, pero a propósito de los privilegios, ya privilegios, sabemos que tiene en su corazón. Vayamos a las fechas. En septiembre de este año estuvo doña Verónica Alcocer en Colombia y le conté 5 camionetas en las que ingresó, pues la caravana con la que ingresó a la cárcel Picota en Bogotá, donde estaba haciendo una campaña supuestamente de derechos humanos, una campaña sobre la que hay todavía muchas inquietudes sobre el papel, sobre lo que ella realmente estaba haciendo en las cárceles. Entonces, sí sería bueno que el presidente Petro aclarara desde cuándo ya no es la primera dama, ¿no? Claro, y si existen los privilegios derivados de ser la esposa del presidente o primera dama o no, porque es que tampoco es lógico que de recursos públicos se generen todo este tipo de privilegios si ya la señora es desconocida como 7:37 por el mismo presidente. Bueno, pero es una buena noticia para la niña, para Antonella. Pues no le iba a mencionar porque después el presidente dice que es que las ponemos y tal, pero bueno. Bueno, la niña va a pasar su novena y beninísimo Dios de infinita caridad y tal con su mamá y bueno, tanto escándalo. Pero bueno. es que al margen del análisis, digamos, del efecto político, que es además legítimo en medio de quién es la familia presidencial, si es primera dama o no, realmente qué tragedia para la familia Petro. Yo recuerdo la posesión donde pues una familia grande, ampliada, tratando de mantener la unidad, y lo que ha pasado con esa familia en estos largos 3 años de gobierno es que quedó absolutamente rota, fragmentada, los hijos y la madre, bueno, en fin, realmente pues que se reúnan ahora en esta época navideña es lo que uno le desea a cualquier familia colombiana, independientemente de los gustos o de las afinidades. 7:38 minutos en segundos, voy a Santiago de Chile para hablar de la nota de protesta del gobierno del presidente Boric frente a las afirmaciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el presidente electo de ese país, José Antonio Cast. Estás escuchando Blue Radio. Hoy no te pierdas la final del fútbol profesional colombiano. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. El Deportes Tolima en su estadio en el Manuel Murillo Toro a la hazaña, claro, frente al Junior de Barranquilla, que tiene la ventaja. ¿Quién ganará? La ventaja la tiene el Junior. Hoy desde las 7 de la noche aquí en nuestro canal de YouTube. Suscríbete para que tengas una mejor experiencia de nuestros contenidos. Hoy quiero pedirte que te dediques 5 minutos a ti. Que en 5 minutos cierres los ojos, tomes conciencia de tu aquí y de tu ahora. Des gracias por tu vida, revises cuál es el camino que estás siguiendo y hagas un momento de oración y hagas un momento de meditación. Estoy convencido que eso te va a preparar a dar lo mejor en este día. No olvides, en el oracional, el man está vivo, hoy damos pautas para hacerlo. Te invito a vivir esos 5 minutos. ¡Ánimo! Tú sabes. Hola, soy Paula Cárdenas y en esta temporada de Navidad deseo que este sea un tiempo de amor, de unidad, un tiempo para compartir en familia, un tiempo para abrazarnos y también para valorar esas cosas que no nos gustaron tanto de este 2025, pero sabiendo que en este 2026 tenemos la oportunidad de volver a empezar. Feliz Navidad para todos y feliz, próspero 2026.
Primer día de la novena, primer día de Tutaina y primer día también de la fracasada mesa de concertación salarial. Un fracaso que se venía a venir desde el día... Son las 9 de la mañana y 40 minutos en Chile, donde un grupo de diputados están muy molestos, como también están un grupo importante de ciudadanos chilenos, con la forma en la que el presidente Gustavo Petro se está refiriendo en sus redes sociales al presidente electo de ese país, José Antonio Kast. Eso ha llevado a la nota diplomática de protesta del gobierno del saliente jefe de Estado, Gabriel Boric. Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ayer fue esa presentación, ella convocó al embajador colombiano a la Cancillería para presentar esta nota de protesta de una relación entre Gabriel Boric y Gustavo Petro que en realidad nunca ha sido, porque esta no es la primera nota de protesta que presenta el gobierno chileno de izquierda de Gabriel Boric. De hecho, recordemos que hace un par de años también presentó otra nota de protesta cuando el presidente Gustavo Petro estaba defendiendo al detenido, al procesado alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, y en ese entonces presidente del Partido Comunista, que estaba preso, estaba procesado por malversación de fondos, y entonces el presidente Petro también lo defendió, y en ese momento también el gobierno de Gabriel Boric presentó esta nota de protesta, y el presidente Gustavo Petro nunca se disculpó por eso. Por lo tanto, es una relación de dos presidentes de izquierda, pero que en realidad nunca han tenido planteamientos comunes, Ricardo. 7:42 minutos. El diputado chileno Diego Schalper fue una de las primeras personas que le pidió al gobierno de Gabriel Boric que emitiera esta nota diplomática de protesta. Diputado Schalper, buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Gracias, diputado. ¿Ustedes cómo están recibiendo en Chile todo esto que ha ocurrido en estas últimas horas? La inmensa mayoría de los gobiernos del mundo felicitan al pueblo chileno por la victoriosa y exitosa jornada democrática del domingo y la elección en franca lid de José Antonio Kast como el presidente de los chilenos, a excepción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que le dice fascista, que le dice nazi y que no le daría la mano nunca al presidente electo de los chilenos. Bueno, saludar por supuesto a la radio, saludar a los auditores. Yo tengo un tremendo afecto por el pueblo colombiano. Le tengo que contar una infidencia. Yo pasé mi luna de miel en Colombia y la verdad que el trato, la amistad es muy importante para nosotros. ¿Y por qué lo digo de entrada? Porque esto no tiene que ver con un conflicto entre nuestros pueblos, tiene que ver con un primer mandatario que, no respetando la voluntad democrática de un país hermano como es Chile, se permite ofender a la persona que casi el 60% de los chilenos han escogido. Y lo aclaro porque esto no tiene que ver con ser de derecha, ser de izquierda. Mire, uno puede tener las ideas que quiera, pero si es demócrata de verdad, tiene que respetar las decisiones democráticas de los países vecinos, aunque no le gusten. ¿Ah? Entonces, usted entenderá que para nosotros los dichos del presidente Petro han resultado ser muy sorprendentes, porque personas de distintos signos políticos han valorado lo que ha decidido el pueblo chileno. Piense usted la presidenta de México, que también está en una mirada muy distinta a la que está el presidente electo, y así sucesivamente. Entonces, para nosotros era muy importante hacerle ver al presidente de Colombia que, más allá de la permanente amistad que vamos a tener siempre con el pueblo colombiano, no le vamos a aceptar a ningún primer mandatario que ofenda al pueblo de Chile, porque es el pueblo de Chile el que ha escogido a José Antonio Kast. Diputado Schalper, ¿esto puede tener incidencia en las relaciones diplomáticas de los dos países, más allá de lo que usted nos aclara, y es que esta es una situación que tiene que ver con la postura del presidente de Colombia? A ver, la postura del gobierno entrante, yo tengo, digamos, mucha afinidad con José Antonio Kast, sin perjuicio que formamos parte de espacios políticos distintos, va a ser fortalecer la conversación diplomática con nuestros países vecinos, ya sea vecinos directos, y también nuestros vecinos más remotos, como es el caso de Colombia. Nosotros vemos en Colombia un país aliado, tenemos un tránsito cultural, un tránsito de personas, un tránsito de economía de hace tantos años. Entonces usted entenderá que para nosotros tener buenas relaciones con Colombia se sobrepone a lo que pueda ocurrir con el mandatario coyuntural. Entonces, yo espero que el gobierno colombiano entienda que el desarrollo de nuestro continente supone buenas relaciones entre nosotros, y yo todavía no pierdo la esperanza. Algunos me dicen que quizás estoy muy devoto porque estamos cerca de Navidad, que la esperanza es lo último que se pierde, pero yo espero que el presidente Petro recapacite y le pida perdón
al presidente electo de Chile y que diga, mire, me equivoqué. Y esa cuestión yo creo que lo enaltece. Así que, aprovechando este espacio, y ojalá me estén escuchando, ojalá el presidente de Colombia le pueda pedir perdón al presidente electo de Chile. Diputado Schalper, eso seguramente no va a ocurrir, pero digamos los milagros. Pero no perdamos la esperanza, usted y yo. Los milagros navideños pasan, eventualmente. Quizás Papá Noel nos trae su regalo ahora de cara a Navidad, Ricardo. Fíjese además que usted tiene razón en algo, y es que cuando fue elegido Daniel Noboa en Ecuador, el presidente Petro fue muy desobligante y al final terminó yendo, así fuera un rato, a la posesión de Noboa en Quito. Así que lo que pasa es que no será para usted una novedad, claro, no será para usted una novedad que Gustavo Petro forma parte de una familia política en Latinoamérica. Le ha ido muy mal. Le ha ido muy mal. Piense usted lo que ocurrió en Paraguay, lo que ocurrió en Argentina, lo que ocurrió en Bolivia, lo que ocurrió en Ecuador, lo que está ocurriendo ahora en Chile. Yo tengo la impresión de que lo que llamamos la izquierda latinoamericana o la galaxia rosa, como le pone un texto de la Fundación Adenauer, viene muy a la baja, y viene muy a la baja porque invitaron a nuestro continente a un sueño muy utópico, muy idílico, pero que ha resultado ser extremadamente perjudicial para nuestros pueblos. Entonces los pueblos han reaccionado diciendo no más. Y yo tengo la impresión de que ese es el temor quizás de algún sector de la izquierda latinoamericana, de que los pueblos de nuestro continente están optando por posiciones distintas a lo que ellos representan. Ahora, yo puedo entender esa preocupación, pero de ahí a que esa persona insulte a aquel que piensa distinto, mire, habla muy mal de él, habla muy mal de sus credenciales democráticas. Entonces, por eso yo no pierdo la esperanza de que él pueda pedir disculpas, precisamente para restablecer el daño que aquí se ha producido. Diputado Schalper, en términos un poco más generales, ¿qué debiéramos esperar de los cambios en política exterior que debiera presentar el nuevo gobierno de José Antonio Kast? Mire, la primera señal la está viendo usted hoy día. El presidente electo de Chile ha partido a Argentina. Nosotros compartimos mucha frontera con Argentina, además de intercambio económico, intercambio turístico, en fin. Y esa señal tiene dos objetivos. Uno, restablecer aquellas alianzas históricas que ha tenido nuestro país y fortalecerla. Y segundo, enviar una señal de que para el gobierno de José Antonio Kast mantener buenas relaciones en Latinoamérica va a ser muy importante. Y por lo tanto, yo creo que vienen varias señales en esa dirección. Y como le digo, yo espero que las relaciones entre los países del continente sean las mejores por el bien de nuestros países. Yo espero que retomemos las instancias multilaterales en temas tan importantes como combate al crimen organizado, migración, desarrollo económico. Yo al menos y varios de nosotros creemos en una Latinoamérica fuerte, en una Latinoamérica unida, y eso es en definitiva lo que vamos a propiciar. Diputado, hay mucha especulación sobre quién es José Antonio Kast. El presidente Petro ha dicho que fue pinochetista, y es cierto que en algunos momentos pasados de su vida política habló en defensa del gobierno de la dictadura de Augusto Pinochet, pero también habla de que su familia proviene de Alemania, de la Alemania nazi, que su padre era integrante de las Fuerzas Armadas nazis y que él mismo es fascista. ¿Cuál es la verdad sobre la historia de José Antonio Kast? Mire, la verdad es la siguiente, y permítame quedarme con lo último. Ser fascista significa ser intolerante con las decisiones del resto. Hoy día, desafortunadamente, en Chile tuvimos hace pocos años atrás una expresión de izquierda que quería cancelar a aquellos que pensaban distinto. Trataron de cancelarlo a través de la violencia callejera, trataron de cancelarlos en la Convención Constitucional y los han tratado de cancelar muchas veces en los planteles universitarios. Eso es el fascismo que a mí me preocupa en los tiempos que corren. Respecto de la historia de José Antonio Kast, aludir a que tuviese algún vínculo con el gobierno nacional socialista de la Alemania es un insulto inaceptable. Y es inaceptable, y lo digo, mire, voy a hablarle a título personal. Yo que soy descendiente de alemán, la verdad es que muchos de nuestros familiares más antiguos sufrieron persecución, incluso en ese régimen. Entonces, que él diga una cosa así es una cosa inaceptable. Y por lo tanto, que quede la tranquilidad para el pueblo colombiano, especialmente después de escuchar el discurso de José Antonio Kast, que él es un hombre profundamente demócrata, un hombre profundamente consciente del respeto de los derechos de las personas y que se la va a jugar por un gobierno de unidad en Chile que favorezca el fortalecimiento de la democracia en nuestra región. Yo espero poder decir lo mismo de alguien a quien el presidente Petro mira con mucha admiración, que es el señor Nicolás Maduro, que de democracia sabe poco, de derechos humanos sabe menos y de respeto a las elecciones democráticas, la verdad que reprobó probablemente todos los ramos.
Diputado Cast, una pregunta más sobre Diputado el tema Schalper, de la inmigración. tengo mucho aprecio pero Schalper, cuénteme. Diego Schalper. Perdón, diputado Schalper. Eso es una pregunta más sobre el tema de la inmigración, porque el presidente electo José Antonio Kast anunció más de 300.000 personas que se tendrían que ir de inmigrantes ilegales en Chile, tendrían que irse en los primeros 100 días de su gobierno. Muchos de ellos también son colombianos y anoche escuchábamos que Maduro decía que cuidadito con tocar a los venezolanos. ¿Cómo creen que pueden llevar a cabo esto con los problemas burocráticos que hay de por medio? Mucha de esta gente no tiene papeles ni siquiera para cruzar la frontera hacia Perú. Mire, respecto a los dichos del señor Maduro, cuando él dice cuidado con tocar a los venezolanos, yo me imagino que se estará refiriendo al régimen de él. Porque si hay alguien que ha, usando la expresión que le ha empleado, tocado a los venezolanos, es él. Y los ha tocado con años de penuria, con un régimen dictatorial y con una persecución política que no tenemos conocimiento de la envergadura que ha sido, y por lo tanto yo me imagino que se refiere a él mismo. Ahora, respecto al tema migratorio, mire, yo me imagino que uno de los consensos que tiene que guiar nuestro trabajo colectivo en Latinoamérica es que las barreras, o por decirlo, las barreras migratorias y el ingreso ordenado a los países es fundamental para mantener buenas relaciones. Por lo tanto, lo que ha hecho el presidente electo de Chile es decir, el que ha ingresado ilegalmente al país, que vea la manera de restablecer su situación en el sentido de salir del país y entrar regularmente, porque cuando sumamos el gobierno, evidentemente para nosotros el ingreso ilegal a Chile. A Chile, 751. Está reconectando. Está hablando de la inmigración, Diego que fue una de Schalper. las banderas de Kast. Claro, y es que ahí está la discusión, porque Chile ha sido uno de los principales países receptores de la migración venezolana, por ejemplo. Y por eso se han hecho una cantidad de advertencias, incluso increíblemente por parte del dictador Nicolás Maduro, que ya vamos a escuchar, que tuvo el descaro, según la justicia chilena, a través de Diosdado Cabello, de enviar al Tren de Aragua para matar al teniente Ronald Ojeda en Santiago, y ahora está pidiendo protección a sus connacionales. Diputado, lo perdimos. Discúlpeme, ¿qué nos estaba diciendo? No, yo y con esto lamentablemente me encantaría poder quedarme mucho rato, pero como le digo, estoy en tránsito al Congreso. Solo una reflexión final. Yo creo que el tema migratorio, el tema del combate al crimen organizado, el tema del combate al narcotráfico es un tema multilateral. Y yo creo que el futuro gobierno del presidente Kast se la va a jugar por llevar esto a instancias multilaterales. Yo creo que en esto, piensa usted que el presidente Boric en sus discursos iniciales hablaba del derecho a migrar, o sea que en el fondo las fronteras no existían y que aquí la verdad que había una especie como de tránsito libre a través de la frontera. Eso no sé quién lo defiende hoy día. Yo creo que hoy día lo que corresponde es efectivamente valorar la migración como una cuestión fundamental para el desarrollo de nuestros países, pero evidentemente eso se tiene que hacer por causas regulares, respetando el derecho interno de cada uno de los países, y creo que ese tipo de conversaciones las tenemos que propiciar. Yo espero que todos los gobiernos de Latinoamérica estén en esa sintonía y que trabajemos por un continente fuerte, pero un continente que evidentemente es respetuoso de los desafíos que cada país tiene y de la capacidad que cada país tiene de sobrellevar espacios de migración que sean compatibles con el desarrollo de sus mismos países. Yo creo que eso tenemos una tremenda tarea, y bueno, ustedes en Colombia tienen ahí el desafío de ser país limítrofe con Venezuela, que me imagino que eso ya es un desafío en sí mismo. Así que nada, desearle mucho ánimo a ustedes y también al pueblo colombiano, que tenga claro, nuestro aprecio es total, pero no podemos aceptar que el presidente de Colombia le falte el respeto como lo ha hecho al presidente electo de Chile. 754, diputado Diego Schalper, muchas gracias. Que le vaya muy bien, cuídese. Muchas gracias, diputado. 7:54 minutos. Se abre una nueva situación de crisis diplomática por parte del gobierno del presidente Petro con el gobierno primero del saliente jefe de Estado de Chile, Gabriel Boric, de izquierda, y ese es un detalle no menor, y luego con el entrante gobierno de José Antonio Kast. Es que recuerde que quien escribió la nota sobre Gustavo Petro en una revista cuando se exaltó la llegada de Gustavo Petro a la presidencia fue precisamente Gabriel Boric. Gabriel Boric tenía muchas afinidades con Gustavo Petro. Toma distancia cuando él dice que lo que sucede en Venezuela es precisamente una dictadura, pero ya con esto lo que es una afrenta contra el pueblo chileno. Yo estoy completamente de acuerdo. Y yo le quiero decir, Ricardo, que Chile ha sido un aliado de Colombia en relaciones exteriores siempre, o sea, inclusive con orillas políticas distintas a la cabeza de los gobiernos. Mire,
Tratado de Comercio con Chile se negoció en tiempo récord y la presidenta que lo firmó en el año 2006 fue Michelle Bachelet con el presidente, siendo presidente en Colombia Álvaro Uribe. Las antípodas políticas. Totalmente. Y el trabajo de las cancillerías fue un trabajo de cooperación y de los ministerios de comercio fue de sentarse a ver cómo se complementaban las economías y cómo se complementaban precisamente los comercios para poder tener este tratado, porque no teníamos un marco jurídico después de Aladi. Y en tiempo récord, se firmó en noviembre del año 2006 el Tratado de Libre Comercio entre personas que estaban en orillas políticas totalmente distintas. Es la que lamentablemente podría estar en riesgo ese trabajo diplomático históricamente exitoso entre Colombia y Chile por las declaraciones del presidente Petro. Andrés. Claro. Y Ricardo, mire la ironía que señala el diputado que acabamos de entrevistar. Muy airadamente el presidente Petro dice que él no le va a estrechar la mano al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pero no ha tenido ningún inconveniente en estrechársela muchas veces a Nicolás Maduro. Por cierto, en ocasiones y por cierto en viajes y reuniones de cuya agenda, cuya temática todavía, pasados 3 años, no sabemos. Insisto, mire, hay una cosa que a mí no me deja de producir mucha curiosidad, Ricardo, y es, recuerde los primeros meses de la presidencia de Gustavo Petro, la cantidad de viajes a Venezuela que hizo en esos primeros meses. Yo creo que fueron como 4 o 5 viajes a Venezuela, cuya agenda nunca supimos exactamente de qué se trataba. Lo veíamos no solamente dándole la mano a Nicolás Maduro, sino muy sonriente, muy feliz, sentado al lado de él y con otras de los dirigentes de ese régimen. Una de las fotos de los encuentros. Felices. Claro. Por cierto, con el entonces embajador Benedetti por ahí, muy sonriente también. No sabemos qué se estaba discutiendo ahí. No, digamos, siempre decían que no, que la compra de gas, no sé qué. Yo no sé para qué la compra de gas o cuestiones de esas energéticas requieren 4 o 5 viajes de un presidente allá. Pero en todo caso, mire qué ironía, que no le quiere estrechar la mano a Kast, pero muchísimas veces le ha estrechado la mano tiránica de Nicolás Maduro sin ningún inconveniente y con una gran sonrisa en el rostro. Estaba recordando un dato que el año pasado había entregado el representante de la Cámara por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, Ricardo, que dice que funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente Gustavo Petro, en 2 años visitaron 70 veces países como Cuba o Venezuela, que se caracterizan por ser dictaduras. El pastor Saade, la ministra de Comercio, el ministro de Minas y Energía, que es feliz en Venezuela, el presidente Petro. Imagínese usted, al dictador felices estrechándole la mano y al que gana en las urnas le dicen fascista. Pero bueno, más allá de Venezuela y de América Latina, ¿será que al presidente Petro le parece muy democrático Mohammed bin Salman, el príncipe de Arabia Saudita con el que se regodeó durante casi 8 días allá? ¿O el príncipe de Qatar? ¿Les parece esos muy democráticos? A eso sí les estrecha la mano y va a banquetes con ellos y lo que sea. Es que cae en su propia trampa. Lo dijimos ayer y creo que vale la pena reiterarlo, y lo decía María Consuelo. Las relaciones internacionales no pueden estar regidas por las ideologías o por las simpatías de los gobernantes. Tienen que regirse por los criterios de las relaciones entre los países, de las mismas Naciones Unidas, si se quiere, del mutuo respeto, del beneficio recíproco. Entonces resulta que Kast le parece muy grave, pero el príncipe de Arabia Saudita y el príncipe de Qatar, eso sí le parece una maravilla de personas con las que hace negocios y proyectos, y bueno, 1000 enredos más, y proyecta importaciones de gas también como con Venezuela, etcétera, etcétera. Es una inconsecuencia total, porque quiere regir las relaciones internacionales de Colombia acorde con lo que él piensa de cada cual y no con lo que debe ser la norma mágica de relaciones entre los países. Es que una cosa es él como persona y sería como senador y demás, pero el asunto, Álvaro, es que él puede pensar lo que quiera. El lío es que hoy es el presidente de la República y representa al país. Ese es el punto. Sí, sin duda, pero es que la diplomacia está muy modificada, ya no está tan centrada en relaciones entre países. La relación entre Colombia y Chile volverá a ser buena, pero es que la agenda interamericana está muy ideologizada y muy polarizada. Y más aún, primero porque venía esos 2 bloques muy extremos de derecha y de izquierda, y ahora el presidente Trump pues le está hablando a audiencias conservadoras fuera de Estados Unidos y quiere influir en elecciones internas. Yo creo que lo está logrando.
y los gobernantes son cada vez más extremos. El nuevo presidente de Chile es un demócrata, no es populista, pero es de un sector de derecha muy extrema. Y Milei es muy extremo, y Bukele y Trump. Entonces, todo eso está tensionando mucho las relaciones internacionales. Y la izquierda está en un mal momento en el mundo y un peor momento en América Latina. Y Petro ve ahí un espacio donde puede tratar de buscar algún liderazgo a esas audiencias latinoamericanas de izquierda. Y además, pues es que es muy difícil que Kast le dé la mano a Petro con gusto y que Petro se lo dé a Kast. Eso es muy infortunado porque pues son países, pero es que la política internacional está a ese nivel. Y no debería ser, porque es que más allá de cualquier cosa, el señor presidente representa